Vamos a hacer una adecuación al programa. Voy a hablar con ustedes acerca de disinergia defecatoria y del tratamiento para la misma con base a la terapia de biorretroalimentación. Primero, recordar que los pacientes que tienen disinergia defecatoria tienen por lo común estreñimiento. De hecho, puede haber gente sana que tiene maniobras defecatorias disinérgicas, pero que no tiene estreñimiento, para lo cual entonces pues no hay que hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, lo que vemos, nosotros no tratamos estudios, tratamos pacientes, entonces vamos a utilizar los síntomas con lo que nos va a priorizar, qué es lo que vamos a hacer con cada uno de esos enfermos. Entonces, pues vamos a definir el estreñimiento con base a lo que hace la clasificación de Roma. Esto es Roma 3, sin embargo, pues no hay muchos cambios en relación a Roma 4 para este rubro, en donde quiero nada más recalcar que no solo es no ir al baño el tener estreñimiento, sino 5 síntomas más al menos: el de esfuerzo excesivo, heces duras, sensación de evacuación incompleta, obstrucción, bloqueo y maniobras para facilitar su expulsión, digitales, enemas, supositorios. En una encuesta reciente que se hizo aquí en México, dentro de los esfuerzos del grupo de Sígame, síntomas gastrointestinales en México, se ha visto que la sensación de evacuación incompleta y el pujo excesivo son los síntomas más prevalentes en la población que se refiere con estreñimiento. Entonces eso es muy importante tenerlo en la perspectiva. Y bueno, no debe de haber dolor abdominal, pues que esto nos daría entonces el diagnóstico de síndrome intestino irritable con estreñimiento. Defecación disinérgica es cuando tienes estreñimiento y presentas una defecación insatisfactoria, de posiciones infrecuentes, paso difícil, y que bueno, es tiempo prolongado y una asistencia digital. Por síntomas es muy difícil diagnosticar esta condición, o sea, solamente nos ayuda a llevar a la sospecha, pero bueno, tenemos que evaluar completamente al paciente, y dentro de los criterios de Roma existirán los de defecación disinérgica, en los cuales necesariamente tenemos que implementar herramientas de diagnóstico para lograr su categorización. Y es que recuerden que el estreñimiento pues es una condición heterogénea. Están los que tienen disinergia, que se pueden sobreponer con aquellos que tienen tránsito lento, con los que tienen intestino irritable. Entonces esta condición es prevalente y a veces está en hasta un 20 a un 40% de todos los estreñidos, dependiendo de dónde se investigue. Algo importante en la evaluación de los pacientes con estreñimiento, pues es así como traen ustedes aquí en la solapa de la bata el de electrocardiograma, pues también tienen que traer su escala de Bristol para que se la puedan mostrar a sus pacientes y entonces le pregunten qué tipo de evacuaciones tiene por lo usual, y con ello darse una idea. Por ejemplo, hay una correlación de esta escala con un tránsito colónico lento. Los que tienen evacuaciones tipo 1 y 2 frecuentemente tienen correlación con un tránsito lento. Entonces es muy importante que lo tengan en perspectiva, ¿no? El tacto rectal, ayer en el Jeopardy que estuvimos y el simposio de los consensos, Mariví Bielsa dijo que el tacto rectal no se le perdona ni a las visitas. Todos ustedes son visitantes de la ciudad de Puebla, entonces habrá que tener cuidado con ello, ¿no? Y es importantísimo, dado que ya lo dijo la doctora Amieva, que es una evaluación indispensable. Con esta evaluación es con lo que vamos a llevar a la sospecha diagnóstica mayor de la disinergia del piso pélvico. Si no la hacemos, es muy poco probable lograrlo. Y bueno, lo más importante para los que están aquí, que quizás tienen residentes, es que enseñemos a nuestros residentes a hacer tactos rectales, porque no solo es como cuando te pasan ahí con el paciente y le dices, hazle el tacto rectal cuando eres interno, estudiante de pregrado, te dicen, ¿qué sentiste? Pues dices, aguadito y calientito. Eso es lo más que yo puedo decir, ¿no? Pero hay que enseñar que hay que evaluar la presión en reposo. ¿Y cómo sé que es una presión en reposo adecuada? Pues haciendo muchos tactos rectales. Si hago un solo tacto rectal de vez en cuando, nunca me voy a dar cuenta de cuál es el tono en reposo de un paciente normal, de un paciente
paciente con incontinencia o alguien que tiene un esfínter hipertónico. Hay que pedirle que haga maniobras, no solo es una situación de estática, sino dinámica, pedir que presione el esfínter cuando uno está haciendo la maniobra digital, y también que haga una maniobra defecatoria. Entonces nosotros podemos tocar, por ejemplo, al paciente teniéndolo en decúbito supino izquierdo, podamos hacer el tacto rectal, el paciente está de espaldas al médico, hacia un tacto rectal, y van a identificar la estructura, digamos, de la tensión del esfínter anal que queda en la parte basal de su dedo, y en la parte más hacia el pulpejo del dedo índice queda la estructura del pubo rectal. Entonces, cuando el paciente hace una maniobra defecatoria, si el paciente tiene una buena maniobra defecatoria, ustedes van a ver un buen descenso del piso pélvico y su dedo con el pubo rectal se va a ir hacia la región del coxis y el sacro. Pero si tiene una maniobra alterada, entonces el dedo se va a ir a la sínfisis del pubis y van a sentir cómo en la parte basal de su índice se contrae un poco más. Entonces es muy importante que se haga esta evaluación, que se pida al menos que se lleve a cabo maniobras durante ese tacto rectal. Y bueno, la manometría no rectal, dentro de todas las indicaciones, pues está el de la evaluación del paciente con estreñimiento, que no mejora a pesar de tratamientos convencionales, y entre otras causas, entre otras situaciones que ahorita están fuera de esta plática. ¿Y cómo hacer esta manometría no rectal? Yo creo que si le preguntamos a la doctora Barba, o cómo la hago yo y cómo la hacen en otras partes en Europa y en los Estados Unidos, va a haber variabilidad de nuestros protocolos. Sin embargo, hay publicado que al menos debemos de medir estas maniobras. Es un consenso de la Asociación Americana de Neurogastroenterología y Motilidad, así como en concordancia con la europea. Entonces, esto es muy importante que ustedes, cuando soliciten una manometría no rectal, debe al menos esos rubros del reposo, contracciones, maniobra defecatoria, la sensibilidad y los reflejos, al menos el reflejo rectonal inhibitorio, deben de estar dentro del reporte que ustedes están observando. Y bueno, también hay que aceptar que no todos tenemos el mismo equipo, y algunas cosas van a variar de acuerdo a la tecnología que se implementa en cada uno de los laboratorios. Si es manometría convencional, en donde podemos de todas maneras siempre ver el incremento de la presión, ¿sí?, durante la maniobra de contracción, cuando hace una maniobra de Valsalva, cómo se incrementa la presión en el esfínter anal y en el recto. Esto es como cuando reímos, cargamos algo pesado, es un mecanismo de continencia. Y el del pujar, en donde incrementa la presión a nivel del recto y debe de decrementar la presión a nivel del esfínter anal. Y bueno, todas estas tecnologías, se utiliza la técnica del pull-through, es decir, insertas todo el catéter y vas sacando centímetro a centímetro para ir localizando las estructuras de la presión. Y puedes hacer todas estas evaluaciones de la función esfinteriana, ahora sí que el incrementar con un globo la presión en el recto y ven el reflejo rectoanal inhibitorio. Cuando hay un squeeze o una contracción, no debe de incrementar la presión en el recto, solo a nivel anal, y la maniobra defecatoria, que ya les comenté. La sensibilidad, pues es el insuflado del balón hasta que el paciente reporte al menos la primera sensación, el deseo de defecar y la urgencia por defecar. Aquí yo siempre les digo, no hay que romper récord Guinness ni nada, eso nunca se lleva al máximo de insuflación, porque eso generalmente no es una situación fisiológica, es preguntarle al paciente hasta qué extremo es lo máximo que ellos podrían aguantar para salirse de la fila del banco cuando están a punto de pasar después de media hora de haber hecho esa fila, ¿no? Y bueno, hay valores normales, estos valores normales van a cambiar de acuerdo a la tecnología que se implemente. Y bueno, la manometría de alta resolución pues ayuda a ser un poco más amigable, debido a que esto nos da una topografía de la presión del ano y del recto, en donde podemos pues definir quizás con mayor detalle dónde inicia, dónde está el borde proximal, dónde está el borde distal, la área de más alta presión. Y bueno, cuando hacemos las maniobras de contracción o de pujo, evaluar qué
está haciendo el paciente, así como las distensiones para evaluar la sensibilidad y los reflejos. Y bueno, esta tecnología es que, como ustedes a lo mejor ya han estado más expuestos a la esofágica y también en anorrecto, los colores azules denotan baja presión y conforme van haciéndose más cálidos, pues más alta es la presión. Así que si yo no sé mucha manometría, yo ya sé que aquí está la zona de más alta presión en este estudio de manometría anorrectal. Ya están definidos los diferentes subtipos de patrones disinérgicos, lo que es normal, cuando hay un incremento en la tipo 1 y en la tipo 3, la variante es que en la tipo 1 se incrementa paradójicamente la presión en el esfínter durante la maniobra de pujo y en la tipo 3 no. En la tipo 2 y 4 no hay incremento de la presión a nivel rectal, en la 2 sí hay paradójicamente una contracción anal y en la 4 no se incrementa ni se relaja. Entonces, pues ya lo dijo también la doctora Mercedes Amieva, que existen nuevas tecnologías, estas nos ayudan a definir un poco más aspectos fisiológicos y fisiopatológicos y todavía no tenemos una situación de realmente utilidad en la práctica clínica para este nuevo tipo de tecnologías. Eso requiere de mayor investigación en este momento. La manometría entonces anorrectal, vean ustedes cómo nos ayuda a definir un patrón defecatorio pues normal y vean que ya no se ve que baja toda la presión a cero, solamente disminuye de la basal y ven el paciente con disinergia pues incrementa la presión paradójicamente y esto es debido o explicado en parte a que tenemos más sensores, la tecnología es mucho más sensible y por eso no se detecta una presión de caída a cero como en otros estudios reportados previamente. La prueba de expulsión del balón nos ayuda a complementar esto. De hecho, los criterios de Roma nos dicen que tengas un patrón manométrico alterado, o sea, disinérgico, y una prueba de expulsión del balón alterada, una defecografía con incapacidad de expulsar el bario en más del 50% o retención de marcadores radiopacos, sobre todo a nivel del recto sigmoides. Esto nos ayuda a confirmar el diagnóstico de defecación disinérgica. Aquí es importante. Patrón defecatorio disinérgico no significa tener defecación disinérgica, porque voluntarios sanos pueden tener un patrón defecatorio disinérgico, pero si expulsa el balón, entonces no tiene defecación disinérgica. Entonces eso es algo que son estudios que no son excluyentes, sino son complementarios. Y bueno, hay diferentes tipos de balones, hay unos muy sofisticados, pero bueno, lo importante y aparentemente están llegándose a un consenso en donde quizás esta prueba a implementar en los consultorios de ustedes es utilizar una sonda de Foley que se infle con 50 cc de agua, se le pide al paciente que lleve a cabo la expulsión de esta sonda en el mismo consultorio o pase al sanitario que esté ahí cerca de donde está su consultorio. Ya se habló de la ventaja de la defecografía, que por convencional o por resonancia lo que nos ayuda es a detectar otros problemas como alteraciones de la dinámica del piso pélvico, rectoceles, intususcepciones, entre muchas otras de estas cosas que pueden también necesitar corrección en un momento dado. Y el tránsito con marcadores, pues sobre todo para evaluar si tienen tránsito lento y algunas veces quedan retenidos solamente a nivel del recto sigmoides y esto ayuda a sospechar la disinergia del piso pélvico. Hay valores normales para esta y por ejemplo cuando tienen más de 72 en el método de Metcalf, pues tiene un paciente con tránsito colónico lento que puede ser hasta la mitad de los pacientes que tienen defecación disinérgica. Y bueno, tecnologías mucho más recientes en relación a la cápsula de motilidad inalámbrica, que no solo nos mide el tránsito colónico, sino el vaciamiento gástrico, el tránsito en el intestino delgado y todo el tránsito a nivel del colon. Entonces, con esto cumplo la misión que me encomendó el doctor José María Remes.